Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a tratar un contenido de la unidad 2 del programa, que es el metabolismo energético. La bibliografía obligatoria que ustedes tienen para este tema es una ficha de cátedra con el mismo nombre, elaborada por los profesores, la profesora Ferrer y el profesor Audicio. A lo largo de los temas que estuvimos viendo hasta el momento, dijimos que el ser vivo es un sistema abierto, porque constantemente intercambia materia y energía con su medio ambiente, y que entre esas entradas y salidas tienen lugar un conjunto de reacciones o transformaciones químicas de la materia y de la energía que llamamos metabolismo. Si bien hay muchas formas de energía, lumínica, mecánica, cinética, calórica, la que más nos interesa desde el punto de vista biológico es la energía química, ya que nosotros, los animales, somos quimiótrofos. Usamos energía química, que es la energía contenida en los enlaces químicos establecidos entre los componentes de una molécula. Por ejemplo, entre los átomos. Las reacciones metabólicas se dividen en dos tipos. Las reacciones catabólicas, que voy a representar con flechas de sentido descendente, van a degradar la materia. Es decir, van a partir de sustancias de mayor nivel de complejidad y van a ir rompiendo los enlaces químicos entre sus componentes y el resultado final va a ser una sustancia de menor nivel de complejidad. Y al ir rompiendo esos enlaces, se va a ir liberando energía química. Es decir, que desde el punto de vista energético, las reacciones catabólicas son exergónicas. Por el contrario, las reacciones anabólicas, que voy a representar con flechas de sentido ascendente, son reacciones de síntesis, palabra que en biología significa formación o construcción, ¿sí? Estas parten de estructuras ubicadas en niveles de complejidad más bajos, ¿sí? Átomos, monómeros, por ejemplo, y con aporte de energía van a ir creando enlaces químicos entre estas partes para fabricar, sintetizar sustancias más complejas. Y en estos enlaces va a quedar contenida la energía química que se le aportó a la reacción, es decir, que por tanto son reacciones endergónicas. En esta presentación vamos a ver cómo la molécula de ATP en el interior de las células se encarga de transferir energía química desde donde es liberada hasta donde se la necesita para impulsar un anabolismo, una reacción que requiere energía. Bien, por supuesto que todos estos procesos, en todos estos procesos participan enzimas bien específicas que van acelerando cada parte de estas reacciones. Son tan específicas que las que aceleran los catabolismos son diferentes a las que aceleran los anabolismos, y ninguna de ellas puede ser reemplazada por otra. Y otra cosa a tener en cuenta es que todos estos procesos están cuidadosamente controlados mediante mecanismos regulatorios que permiten que nuestro medio interno tienda a permanecer lo más constante o invariable posible. Y esta tendencia es la homeostasis. Bien. Aquí tienen, a modo de repaso, las diferentes biomoléculas que cumplen algún tipo de función energética,
¿sí? Les doy un ratito para que lo revisen. La principal fuente de energía es la glucosa. Bien, veamos primero este metabolismo energético a nivel individual. Es decir, lo que ocurre en un organismo humano, por ejemplo. Nosotros ingerimos alimentos, algunos de ellos ricos en glúcidos, como las pastas, por ejemplo, que tienen mucho almidón, y a través del proceso de digestión, que tiene lugar en nuestro aparato digestivo, degradamos, obviamente con la ayuda de enzimas específicas, el almidón y obtenemos las moléculas de glucosa que lo formaban, que pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Glucemia es la cantidad de glucosa presente en la sangre. Y a través de la sangre llega a todas las células de nuestro cuerpo. Supongamos que esto que está aquí representado es una membrana de una célula, ¿sí? La bicapa lipídica. El ingreso de la glucosa en las células es un tipo de transporte a través de membrana. Como la glucosa es hidrofílica, soluble en agua, no puede pasar a través de la bicapa lipídica. Necesita una proteína específica que le permita ingresar, un transportador. En la gran mayoría de nuestras células, ese pasaje se realiza a favor del gradiente, ¿sí? Estaríamos hablando de un transporte pasivo facilitado. Pero en algunas células, como las del intestino o los riñones, ingresa en contra del gradiente. Así que también puede tratarse de un transporte activo. De este modo tenemos la glucosa dentro de las células. Y luego veremos qué ocurre ahí. Por el momento sigamos a nivel individual. Cuando ingerimos una cantidad de alimentos mayor que la que necesitan nuestras células para hacer sus trabajos, aumentan los valores de glucosa en la sangre. Y para mantenerla en un nivel constante y tender a la homeostasis, se la va a polimerizar. Es decir, se van a ir estableciendo enlaces químicos entre las moléculas de glucosa para construir cadenas de glucógeno, que lo vamos a almacenar en el hígado y en los músculos. Este proceso anabólico se denomina glucogenogénesis, que significa esta palabrita, generación o síntesis de glucógeno. Este glucógeno será entonces una reserva de energía química contenida en los enlaces recién creados, por si no volvemos a ingerir alimentos durante unas 4 u 8 horas. Pero hígado y músculo tienen una capacidad limitada. No pueden almacenar glucógeno ilimitadamente. Entonces, otros excesos de alimentos pasan a formar parte de una reserva de energía a largo plazo, que son los triglicéridos, las grasas que se almacenan en nuestro tejido adiposo, y este tejido sí puede reservar energía ilimitadamente. Por el contrario, luego de unas horas de ayuno, la glucemia comienza a descender. Para mantener regulado ese nivel, el hígado degrada el glucógeno a glucosa, que pasa nuevamente a la sangre, elevando la glucemia. Este proceso catabólico se denomina glucogenólisis, donde lisis significa ruptura, es decir, degradación del glucógeno. Al romper los enlaces de la cadena de glucógeno, se obtienen los monómeros de glucosa que la formaban. Las células de los músculos también hacen glucogenólisis, pero
usan la glucosa para su propio consumo, no la vierten a la sangre, ¿sí? No la comparten. Bien, cuando se acaba la reserva de glucógeno, las células del tejido adiposo comienzan a degradar las reservas de triglicéridos para obtener ácidos grasos, ¿sí? Un compuesto que en la siguiente diapositiva volveremos a tratar, y glicerol. Si el ayuno continúa, y también cuando ingerimos proteínas en exceso, o si estamos ante una situación de estrés en la que se requiere un aporte importante de energía, nuestro organismo tiene la posibilidad de sintetizar glucosa nueva a partir de sustancias que no son glúcidos, como por ejemplo el glicerol. Que está acá. También los aminoácidos, perdón, no podía activar el puntero, y el lactato. Este anabolismo se denomina gluconeogénesis, que significa generación de glucosa nueva, ¿sí? Neogénesis, a partir de justamente sustancias que no son glúcidos. Bien, luego hablaremos del lactato también, pero por ahora consideremos los aminoácidos que aparecen acá. Para obtener aminoácidos, tengo que degradar péptidos y proteínas. Como ya vimos, los prótidos en los seres humanos tienen funciones muy relevantes, variadas y específicas. No son, en primera instancia, moléculas con función energética. Entonces, esta gluconeogénesis sería algo así como decir que si yo quiero calentar mi casa, utilizo como fuente de energía, ¿cierto?, la glucosa, ¿sí? La leña. Pero si la leña se me acaba, comienzo a echar al fuego los muebles que tengo, por ejemplo, las sillas, las mesas, las repisas, cosas que tienen una función muy específica, que no están hechas para ser usadas como leña, ¿sí? Entonces, primero se degrada, si disminuye mucho la glucemia, primero se degrada glucógeno, ¿sí? Luego, si este no alcanza, se empiezan a quemar los lípidos y por último se pone en marcha la gluconeogénesis. Obviamente, la finalidad de este proceso es asegurar la disponibilidad de moléculas de glucosa como principal fuente de energía, especialmente para el sistema nervioso que no puede reservar glucógeno y necesita sí o sí de la glucosa. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la gluconeogénesis, cuando se prolonga durante mucho tiempo, como en cuadros de desnutrición o anorexia, también en estados muy prolongados de estrés, hace perder peso, sobre todo por la pérdida de la masa muscular, ¿sí?, de las proteínas que formaban los músculos. También se pierde pelo, se debilitan las uñas, la piel comienza a arrugarse, ¿sí?, y una serie de otros cambios, todos debidos a la degradación de proteínas estructurales y con otras funciones para fabricar glucosa. También en personas con tendencia a somatizar se pueden lesionar órganos viscerales, generando de esta manera las llamadas enfermedades psicosomáticas. Así que esta gluconeogénesis tiene un lado muy positivo, ¿sí?, pero también tiene una contracara que puede ser en algunos casos negativa. Bien, esto sería el metabolismo energético a nivel individual. Y si bien nosotros no comemos durante las 24 horas del día, la cantidad de azúcar en sangre, la glucemia,
se mantiene extraordinariamente constante, ¿sí? Sus valores están regulados por dos hormonas segregadas por el páncreas, que son la insulina y el glucagón. La insulina es una hormona hipoglucemiante, lo cual significa que hace descender el nivel de glucemia. Cuando está alto, la insulina va a estimular la entrada de glucosa a las a las células, y va a estimular la glucogenogénesis. Y el glucagón es hiperglucemiante, es decir que va a hacer aumentar el nivel de glucemia, estimulando para eso la glucogenólisis y también la gluconeogénesis. De este modo, la acción regulada de estas hormonas ayuda a mantener la glucemia relativamente constante. Veamos ahora el metabolismo energético a nivel celular. ¿Qué ocurre con esta glucosa que ingresó a la célula? Bien, cuando ingresa en el citoplasma, ¿sí? Ahí en el citosol tenemos ya la molécula de glucosa de 6 carbonos y empieza a pasar por toda una serie de reacciones catabólicas aceleradas por enzimas específicas que se denominan en conjunto glucólisis, ¿sí? La palabra significa ruptura, lisis de glucosa, degradación. Y consiste en la descomposición de la glucosa de 6 carbonos en dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico de 3 carbonos cada una. Esta reacción permite sintetizar, ¿sí?, en sentido ascendente, cierta cantidad de ATP, pero no es una cantidad muy abundante porque la glucólisis es una degradación parcial, intermedia de la glucosa, ¿sí? Bien, este piruvato va a proseguir, ¿sí? Y puede seguir dos caminos. Por un lado, en los músculos, y solamente en las células musculares, cuando no llegan a obtener suficiente oxígeno, cosa que ocurre sobre todo en los músculos no entrenados, la glucosa puede entrar en una vía metabólica anaeróbica. Anaeróbica significa sin oxígeno. En estos casos, los músculos utilizan la glucosa que ingresa directamente a ellos, ¿sí?, y también la glucosa liberada por la glucogenólisis del glucógeno que tienen almacenado, ¿sí? Pero como no hay suficiente oxígeno, el piruvato resultante se transforma en lactato o ácido láctico, que habíamos mencionado anteriormente. Todos habrán sentido calambres por falta de entrenamiento de algún grupo muscular, y esto se debe a que a medida que el lactato se acumula, va deprimiendo el pH del músculo, lo hace más ácido y dificulta la capacidad de las fibras musculares para contraerse, originando sensación de dolor y fatiga muscular. Este proceso recibe el nombre de glucólisis anaeróbica o fermentación láctica. Luego el lactato del músculo pasa a la sangre y en el hígado puede ser procesado y también puede ser utilizado para la gluconeogénesis mencionada en la diapositiva anterior. Bueno, esta es una vía. No es la principal, ni la más preponderante, ni la que más nos interesa, sino que es una vía excepcional que tienen las células musculares para seguir trabajando cuando no tienen suficiente oxígeno. Por otro lado, y esta sí es la vía principal y la que nos interesa, el piruvato puede entrar en una vía metabólica aeróbica, que se denomina respiración celular.
y que ocurre dentro de las mitocondrias, ¿sí? Esas organelas con doble membrana, la membrana externa lisa y la membrana interna con invaginaciones que se llaman crestas y que delimitan el espacio interior de la mitocondria denominado matriz mitocondrial. Entonces, cuando el piruvato atraviesa la doble membrana mitocondrial y llega a la matriz de la mitocondria, ingresa en la vía aeróbica. Aeróbica quiere decir con oxígeno. Y a las mitocondrias también llega oxígeno. Nosotros los humanos lo tomamos del aire, del medio, a través de lo que comúnmente denominamos respiración. El oxígeno ingresa a nuestros pulmones, de ahí pasa a la sangre, donde es transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos, y circulando por el torrente sanguíneo, difunde al interior de las células y al interior de las mitocondrias, donde se desarrolla la respiración celular. Esta respiración celular consiste en toda una serie de muchísimos pasos que voy a tratar de describir de una manera más bien general. Y el primer paso es la oxidación del piruvato de 3 carbonos que al degradarse, ¿sí? Flecha para abajo porque es un catabolismo, se transforma en un compuesto de 2 carbonos, es decir, un grupo acetilo. Y ese átomo de carbono, ¿sí? El piruvato tenía 3, el grupo acetilo tiene 2, ese átomo de carbono que falta, combinado con el oxígeno, es liberado en forma de dióxido de carbono. Por su parte, este grupo acetilo ingresará en la segunda etapa de la respiración celular, llamada ciclo de Krebs, o también del ácido cítrico. Y es verdaderamente un ciclo de muchas reacciones donde la sustancia final termina siendo la misma que la inicial, y entonces el ciclo puede iniciarse en cualquier parte, según la sustancia que ingrese, y terminar en lo mismo. De hecho, el ciclo de Krebs unifica el metabolismo de los glúcidos, ¿sí? La glucosa, de los triglicéridos y de los prótidos, ya que aquí los ácidos grasos y los aminoácidos, producto de la degradación de proteínas, pueden ingresar en el ciclo de Krebs como otros grupos acetilo. Incluso los aminoácidos pueden ingresar en otras partes del ciclo de Krebs, ¿sí? Como consecuencia final de este ciclo, el grupo acetilo se degrada completamente, liberando más moléculas de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el primer producto final de la respiración celular. Es un desecho para la célula, es decir, algo que no va a poder seguir utilizando. Entonces lo va a expulsar, el dióxido de carbono va a difundir a través de la membrana mitocondrial y a través de la membrana celular, y por la sangre viajará a nuestros pulmones y será exhalado. Bien. Y el tercer paso de la respiración celular es la cadena respiratoria, que ocurre ya no a nivel de la matriz, como la oxidación y el ciclo de Krebs, sino a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Y termina liberando moléculas de agua que son el segundo producto final de la respiración celular. Entonces, al culminar todas las fases
de la glucólisis y la respiración celular, tengo la degradación, ahora sí, completa, total, de la molécula de glucosa a dióxido de carbono y agua. Y en esta cadena respiratoria, la energía que se libera de este catabolismo es aprovechada por un complejo proteico enzimático para realizar la fosforilación oxidativa, que es un proceso anabólico y que consiste en la síntesis de ATP, de mucha más cantidad que ATP, que es la que se producía en la glucólisis. Entonces, como resultado de la glucólisis y la respiración celular, la energía que había ingresado a la célula en forma de glucosa, que es la fuente de energía, pasa ahora a estar contenida en las moléculas de ATP. Veámoslo un poquito mejor. Decíamos que la cadena respiratoria que ocurre en la membrana interna de la mitocondria es un proceso muy exergónico. Libera mucha energía, sobre todo en 3 puntos específicos de esa cadena. Los sistemas vivientes han adoptado mecanismos de acoplamiento para economizar el uso de esta energía. Acoplar significa aprovechar la energía liberada en los procesos exergónicos para impulsar un proceso endergónico, ¿sí? Un anabolismo. De ahí la flecha con sentido ascendente. Es decir, un proceso que para producirse requiere aporte de energía y va a recibir ese aporte acoplándose a una reacción exergónica que libera energía. Bien, en cada uno de estos 3 puntos hay entonces acoplamientos. Y este proceso anabólico se denomina fosforilación oxidativa, que es la que mencionaba antes, que consiste en fosforilar, significa agregar un fosfato inorgánico, ¿sí?, a la molécula de ADP para convertirla, para así formar ATP, adenosín trifosfato. Y al crear este nuevo enlace, el del tercer fosfato, guardo energía química en ese enlace, ¿sí? Energía que había ingresado a la célula como glucosa, que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, la glucosa es fuente de energía y el ATP es una molécula transferente de energía. Porque una vez que se forma en las mitocondrias, sale de estas organelas y se dirige a distintos lugares de la célula para, mediante la liberación de un grupo fosfato, ceder, o sea, al liberar un grupo fosfato, rompe el enlace, ¿sí?, y cede energía y mediante nuevos acoplamientos impulsa de esa manera distintos procesos anabólicos que podríamos llamar en conjunto trabajos biológicos. Como pueden ser, por ejemplo, el transporte activo, el transporte en masa, ¿sí?, que ustedes han visto. Entonces ahí el ATP sale de la mitocondria y va
hacia el lugar de la membrana citoplasmática que necesita realizar un transporte activo. Y ahí aporta la energía desprendiéndose de un grupo fosfato, ¿sí? También la contracción muscular que mencionamos, la síntesis de proteínas que van a ver en la siguiente clase, requiere aporte de energía para poder producirse, ¿sí? La replicación del ADN, preparándose para la mitosis o la meiosis, ¿sí? Ahí el ATP iría al núcleo para poder aportar esa energía para que el ADN se replique. Y al ceder la energía, ¿sí? Al romper ese grupo fosfato, el ADP resultante vuelve a ingresar en la mitocondria a la espera de ser recargado o fosforilado nuevamente si la célula necesita sintetizar más ATP. Bueno, muchas gracias por su atención.